Prepararos, que hoy nos mudamos a Sicilia. Aquí os dejo mi receta de la pasta alla norma, es decir, pasta con berenjenas fritas. Como siempre, os dejo todos los ingredientes en la descripción del vídeo, pero como veis de las imágenes se trata de ingredientes muy sencillos y muy pocos, fundamentalmente la pasta, las berenjenas y los tomates. Lo de añadir la mozzarella de búfala al final es un detalle mío, para que el plato sea un poquito más consistente. De hecho, me lo he tomado de plato único. Vamos a empezar por la berenjena. A ver, es un plato fácil este y es bastante rápido, pero hay que cuidar un poquito la berenjena. ¿Por qué? Porque si no la salamos y la dejamos soltar el amargor, chupará mucho aceite al freírla. Así que nada, a mí me gusta pelarla, porque así no me encuentro la piel por ahí que está más dura. Y luego, tras cortarla en cuadraditos, la salo y la dejo una media horita para que suelte pues eso, todo el liquidillo, y ya de verdad que absorberá muy poco aceite al freírla. Cogemos ahora la mozzarella de búfala. La sacamos del líquido, la partimos con las manos en trozos bastante grandes y los apoyamos en un plato hondo. Y la dejamos ahí, reservamos. Veréis que cuando la vais a coger para ponerla encima del plato acabado, habrá soltado solita bastante líquido y resultará mucho más agradable de tomar y no mojará nuestro plato. Pasamos ahora a los tomates. Simplemente pelarlos y cortarlos en cuadraditos. Que tenéis prisa o no tenéis tomates frescos, una lata de tomate natural y perfecto, más rápido que vamos. Ponemos el tomate a freír con aceite virgen extra, albahaca y sal. A fuego medio lo dejamos ahí un ratito esperando a que se deshaga un poco. No tiene que hacerse mucho, simplemente esperamos un poquito a que cambie de color y ya apartamos. Ponemos ahora a hervir abundante agua para cocer la pasta. Por favor, abundante agua, pasta de calidad. No hace falta añadir aceite, la pasta no se pega en absoluto, la echáis, removéis y ya está. Y salad bien el agua, porque no hay nada más triste que una pasta cocida en agua sosa. Volvemos ahora a las berenjenas. Ya habrán soltado una parte del líquido, pero hay que ayudarlas un poquito. Así que lo que hacemos es estrujarlas con las manos y las apoyamos en un plato hondo. Cuando la tenemos todas en el plato hondo, las secamos con papel de cocina y ya están listas para freírlas. Yo frío en aceite virgen extra. Evidentemente es un aceite que se estropea mucho friendo, así que solo se podrá utilizar una vez. Pero el sabor es otra cosa. Así que ponemos a calentar nuestro aceite y cuando está bien caliente echamos las berenjenas y esperamos 5 o 7 minutos, 10 minutos dependiendo también de la cantidad que estéis haciendo, a que se doren. Y las sacamos a papel absorbente para que absorba un poco pues, el exceso de aceite. Mientras hierve la pasta, casi al final, sacamos un par de cazos del agua de cocción, que nos servirá para juntar bien todos los sabores en la sartén. Devolvemos ahora la sartén con el tomate al fuego y echamos la berenjena frita. Arreglamos de sal y añadimos un poquito de aceite de oliva virgen extra en crudo para dar un poco de frescor al plato. Echamos ahora la pasta que habremos sacado al dente o incluso un puntito antes que al dente para que se acabe de hacer en la sartén con la berenjena, el tomate y el agua de cocción que habíamos reservado. Mezcláis todo bien y veréis que se forma una salsita muy cremosa. Seguid removiendo hasta que veáis que la pasta ha absorbido toda el agua que hemos echado. Recuperamos ahora nuestro plato con la mozzarella de búfala. ¿Veis? ¿Veis que ha soltado todo el liquidillo? Pero bueno, la vamos a ayudar un poquito estrujando con las manos los varios trocitos y los ponemos en otro cuenco. Ya tenemos todo listo, solo nos falta emplatar. Empezamos poniendo un poco de pasta en el plato. Encima las berenjenas fritas, los trocitos de mozzarella de búfala y decoramos con albahaca fresca y aceite virgen extra. Solo queda cerrar los ojos, probar un bocado y una pizca de magia. ¿A que estáis en Sicilia? Bueno, hasta la próxima.